Bueno, ahí vamos largando. Más o menos somos todos el número que más o menos van a las charlas, ¿no? Que se conectan. Bueno, cualquier cosa, si ven Sí, alguno más o menos. conectado, me avisen, ¿eh? Porque En yo, general solemos ser más, doctor, tal vez ¿sí? esperar hasta Bueno, las 5, qué sé yo, pero no sé, falta poquito para el examen, es raro que sean tan poquitos. se ve que no están tan asustados. No sé. Habrá que ver qué pasa. Así que ahora largamos con esto, a las 5 vamos largando, después si ustedes ven algunos que se conectan que a mí no me aparezca, entonces me avisan y por un segundito y conectamos. Están los dormilones. Bueno, vamos largando. Bueno, hoy vamos a hablar de traumatismo de tórax, ¿sí? Tema lindo, grande, amplio. Vamos a ir dándolo en partecitas. Así que vamos largando, se puede interrumpir, se puede hacer preguntas en el medio. Bueno, nosotros en cuanto a los traumatismos de tórax, los tenemos como la primera causa de muerte de jóvenes hasta 35 años, a los traumatismos en general. Acá una estadística, una de las tantas estadísticas de 2019, que no importa que sea vieja, sino hoy está peor todavía. Bueno, el año pasado no, porque por la pandemia hubo una disminución de los accidentes de tránsito. Hubo 6.627 muertos en Argentina. Y siempre hay que tener en cuenta que por cada muerto quedan 3 con discapacidad permanente, 75 con discapacidad transitoria, y más o menos hay un número de 120 internaciones. Es decir, cuando ustedes ven en el diario, se murió tal en la ruta tanto, ¿sí? En general ese es el que se muere en el acto. Después están un montón de personas en las cuales se mueren al tiempo, se mueren dentro del mes y son computados como accidente, pero los que se mueren después del mes son los que quedan con una discapacidad permanente, muchas veces no salen en la televisión, y no es que no existan, sino que es una persona que queda muchas veces discapacitada de por vida, ¿sí? Fíjense que, bueno, yo acá les estoy mostrando varias imágenes de accidentes. Estas que son de adentro a mí me gustan porque vieron que muchas veces, sobre todo las madres, llevan a los chicos adelante, agarrados solamente con las manos. Fíjense cuando choca un auto, la cinemática que tiene, que muchas veces la gente sale volando. Entonces, si la gente que está sentada y pesa 80 kilos, 90 kilos, sale volando por la ventanilla, imagínense si un chico que pesa 20 kilos, lo tiene agarrado con los brazos, es imposible manejarlo. Eso, ¿sí? Son milésimas de segundo donde el chico sale volando y después lamentamos todo lo que hacemos mal, ¿sí? Entonces, siempre como consejo, tener en cuenta el hecho de usar el cinturón de seguridad, siempre el hecho de no alcohol, siempre el hecho de tratar de bajar un poquito la velocidad, que todo eso salva vidas y después no necesitamos estar llorando otras cosas, ¿sí? Entonces, para concientizar un poquito esta primera parte. Nosotros tenemos distintos tipos de traumas. Nosotros pueden ser los traumas únicos o múltiples, pueden tener orificio de entrada y salida, pueden ser abiertos o cerrados, ¿sí? Hay distintas posibilidades, desde heridas cortopunzantes, heridas abiertas, balas, ¿sí? Que nos van a ir dando distintos parámetros en donde nosotros vamos a tener que ir actuando. Ahora, la causa de acción en el tórax es la Profe, insuficiencia. Sí, perdón que te interrumpa. Recién una compañera puso que hay gente que te envió la solicitud para ingresar al seminario. bueno, damos un segundo, volvemos. Vimos, los admitimos a todos aparentemente.
van a seguir llegando. Lo que sí traten de ser puntuales para no cortar la clase, pero bueno, generalmente pasa esto. Bueno, seguimos entonces. Entonces, bueno, las causas de insuficiencia respiratoria que vamos a tener son todas estas, ¿sí? Diarrea no permeable, la broncoaspiración, atelectasia, tórax inestable, visceración diafragmática, neumotórax, contusión pulmonar, embolismo graso. O sea, vamos a tener un montón de causas donde nosotros tenemos que ir viendo a ver cuál de todas nos está afectando, ¿sí? Y siempre tener en cuenta lo que se llama el distrés respiratorio, es decir, el distrés respiratorio, si bien no es el golpe en sí, sino la consecuencia del golpe que se va a ir produciendo en los próximos días, donde el pulmón va a ir eh, llenándose de líquido y eso va a ir disminuyendo la posibilidad de que se haga el intercambio oxígeno con sangre en el pulmón, ¿sí? Entonces, siempre nosotros, para hablar de traumatismo, nos guiamos en base a las guías del ATLS. El ATLS es uno de los cursos internacionales que se da en Argentina, que es el Advanced Trauma Life Support, que es lo que te dice es, generalmente se hace en un fin de semana y durante 48 horas te marcan en la cabeza de que vos tenés que seguir una guía que es el ABCD, ¿sí? Esa guía, ¿para qué sirve? Cuando llega un paciente traumatizado a la guardia, en general llega descompensado, en general llega con familiares que vienen gritando, en general todos los del equipo de salud empiezan a correr para todos lados y nadie cumple una función específica. Entonces lo que se trató de hacer es que se organice la cosa. Es decir, va a haber un jefe que va a ser el que dé las órdenes y el resto del equipo tiene que acatarlas, ¿sí? Entonces el jefe se va a ir guiando en base a este conocimiento que hay, como para ir viendo a ver qué es lo fundamental, qué es lo primero que tengo que hacer y qué es lo que me da un poquito de tiempo como para verlo en los próximos minutos. Entonces, nosotros tenemos que hacer en un principio una reanimación de funciones vitales y después vamos a hacer un segundo examen y por último unos cuidados de líquidos. Pero todo eso nos da tiempo. Entonces, el A es la vía aérea, el airway, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que este paciente tenga una buena entrada de aire, ¿sí? Hay que prestar atención a los movimientos nasales y bucales, hay que observar retracciones musculares, intercostales y supraclaviculares, que es el tiraje, ¿sí? Cuando un paciente está respirando y para hacerlo necesita los músculos supraclaviculares e intercostales, eso implica que está haciendo un esfuerzo expiratorio importante. Más allá de eso, lo que también significa es que ese músculo está consumiendo más oxígeno del necesario. Entonces yo por un lado, el paciente está buscando oxígeno y por otro lado consumiendo más. Es lo que necesita como para mantener su oxígeno. Hay que descartar cuerpos extraños orofaringios, especialmente en pacientes inconscientes. ¿Qué significa esto? Vómitos, comida, dientes, o todo lo que pueda estar metido en la boca, hay que sacarlo para permitir que el paciente respire. Y siempre tener en cuenta que hay que manipular cuidadosamente la columna cervical. Acuérdense que es un paciente que puede tener un trauma cervical y si nosotros le manipulamos mal la columna, podemos dejarlo cuadripléjico. Entonces, si no lo dejó el accidente, lo podemos dejar nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en base al tema de la vía cervical. Esta es la primera parte, ¿sí? La segunda es la respiración, que es breathe, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo puedo tener la vía aérea expedita, puedo tener la vía aérea libre, pero el paciente no respirar, por lo cual yo ahí sí lo tengo que ventilar a este paciente. Fíjense que todavía no hablamos del sangrado, ¿sí? El sangrado viene en la C. Acá estamos con un paciente que a lo mejor viene sangrando por todos lados, pero yo puedo estar un ratito sangrando, pero no puedo estar un ratito sin respirar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el jefe del área
es revisar la vía aérea. Vamos al A y vamos al B. Yo lo primero que busco es que el paciente respire. Si respira, entonces tengo la posibilidad de continuar controlando la pérdida de sangre. Si no respira, no. ¿Sí? Entonces, yo a lo mejor acá al paciente lo tengo que intubar, tengo que respire, de acuerdo a qué está el golpe. Voy a tener un paciente más o menos que vamos a respirar. Tercero es la C, y acá vamos un poco a la circulación, es decir, yo cambié el tema de la presión arterial del pulso, la dilatación venosa cervical, voy a ver más adelante la diuresis horaria, el electrocardiograma, pero yo acá empiezo a controlar, es decir, si el paciente viene con internamiento, entonces yo me lo la hemogra, la femoral no me siga perdiendo sangre, ¿sí? Y después viene la parte de daño neurológico y después la exposición que vamos a ir haciendo de ese paciente. Entonces, fíjate, yo siempre les digo a mis pacientes cuando viendo de lesiones que realmente hacer de paragolpe, las costillas en yo lo que necesito es proteger los órganos internos, que es lo que busco. ¿Sí? Si no ya no proteger el corazón y los pulmones, yo estoy perdiendo funciones y estoy perdiendo posibilidad de recuperar a ese paciente, porque el golpe va a ser cada vez más fuerte. ¿Sí? Aparte de que me sirve para respirar, aparte de que me sirve para otras funciones, una de las cosas que tiene es para golpe. ¿Sí? Entonces, fíjense que el 31% de los traumatismos de tórax vienen con lesiones de pared torácica. ¿Sí? Y después los otros, bueno, los vamos a ir viendo en el transcurso del seminario. Entonces, cuando llega un paciente, yo lo puedo tener compensado o descompensado. ¿Sí? Si está descompensado, yo lo puedo tener descompensado por 3 causas. Una, la falla hemodinámica, una, la falla respiratoria, y la tercera es la falla mixta, que es la unión de las dos. Si yo tengo una falla hemodinámica, puede ser porque me está perdiendo mucha sangre, que es una hipovolemia, o porque la sangre está llegando, pero hay algo que no me lo deja llegar al corazón. Entonces ese puede ser un taponamiento cardíaco. En la falla respiratoria, yo voy a tener, por ejemplo, un tórax móvil, ¿sí? Voy a tener un neumotórax que no me deja respirar al paciente. Es decir, tengo un problema que el pulmón no puede expandirse por X causa, y eso no me lo deja respirar. Y en la falla mixta, por ejemplo, voy a tener un hemotórax masivo, es decir, el paciente perdió sangre y tiene una hipovolemia, y aparte no me lo deja respirar. ¿Sí? Estas son algunas clasificaciones como para que ustedes vayan recordando las clasificaciones, puede haber muchas, y siempre uno tiene que buscar la que más se pueda. Esta es una foto que yo saqué de internet, pero me gustó para varias cosas. Es decir, yo como objetivo principal tengo que asegurar la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? No importa cómo, yo a ese paciente que lo tengo medio muerto en la guardia, yo lo tengo que resucitar y para eso tengo que buscar la vía respiratoria. Si bien esto yo me imagino que es una mujer que está degollada, parece una mujer, qué sé yo, pero yo calculo que está degollada. Si el cirujano, para conseguir la vía aérea, tendría que hacer este tajo, está bien. ¿Sí? O sea, acá lo que importa es el objetivo de poder seguir ventilando al paciente. ¿Sí? Entonces, no importa cómo, acá no importa la estética, acá no importa nada, lo importante es que nosotros tratemos de conseguir la vía aérea de alguna forma. Tenemos distintas formas, desde la intubación orotraqueal, la punción cricotiroidea, ¿sí? Que eso me da un ratito de respiración, clavar la boca al 14 a nivel de la membrana cricotiroidea, entonces con eso yo le mando un jet de oxígeno y eso me sirve como para que el paciente pueda ingresar algo de oxígeno y respirar. Esa punción cricotiroidea me va a servir durante un rato porque el oxígeno puede entrar, pero no es fácil que salga el dióxido de carbono, entonces me va a llevar a una hipercapnia y me va a llevar a otros problemas. Pero me sirve como para yo tener tiempo para hacer, por ejemplo, la traqueostomía. Acá en esta imagen lo que se hizo fue una traqueostomía, ya sea porque la degollaron y quedó expuesta la tráquea y el médico, con razón,
le buscó directamente el orificio traqueal y le colocó el tubo, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos es ventilar a ese paciente. Entonces eso es una emergencia, por lo cual el médico tiene que estar abocado a esa parte. Una de las opciones, dijimos, es el hemotórax. ¿Qué es el hemotórax? Es la presencia de sangre dentro del hemitórax, ¿sí? En la cavidad pleural. Entonces, como las costillas no se pueden ir para afuera porque son semirrígidas, lo que hace el pulmón, que es blandito, es irse para adentro, es achatarse y por tanto no poder respirar. Entonces, al examen físico vamos a tener matidez, vamos a tener el murmullo vesicular abolido y vamos a tener las vibraciones vocales ausentes. Esto es ocultación. Acuérdense que cuando vienen estos pacientes muchas veces no llegamos a poner a sacar radiografías. Entonces hay que actuar rápidamente y hay que hacerlo con la clínica, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que no respira, el oculto, el emitor, no entra el aire, ¿sí? No tengo los ruidos hidroaéreos normales, voy a tener toda una matidez, ¿no? Voy a tener abolido todo el ruido respiratorio, ¿sí? Entonces, yo acaso sospecho de que el paciente puede tener un neumotórax. Entonces ya tengo que actuar, no tengo que esperar a la radiografía. ¿Y cómo hacemos para tratar el hemotórax? Nosotros lo podemos tener complicado o no complicado. El no complicado puede ir desde leve, leve recidivante, mediano o inicialmente grave. ¿Qué quiere decir esto? Hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural. Entonces, yo puedo tener distintos niveles de cantidad de sangre. Es decir, si es leve, tengo menos de 500 centímetros cúbicos, yo o punzo o no hago nada. Si no punzo, no voy a tener el diagnóstico de hemotórax, por supuesto, ¿sí? Pero yo lo puedo ver en una radiografía como que el fondo de saco está ocupado por líquidos, supongo que un hemotórax porque el paciente tuvo un traumatismo, tal vez con fracturas costales y eso me generó el hemotórax, y yo tomo una conducta expectante y voy viendo a ver qué es lo que pasa en el tiempo, ¿sí? Si es leve recidivante, es decir, que está y en el tiempo va creciendo, y yo voy viendo a ver si lo punzo, lo saco, vuelve a aparecer, entonces yo puedo hacer una videotracoscopía y ver a ver de dónde sangra y aspirar bien todo ese contenido. Si inicialmente es mediano, es decir, de 500 a 1500 centímetros cúbicos, yo puedo poner un drenaje pleural, un drenaje bajo agua, ¿sí? Y voy viendo a ver si necesito reponer la volemia. Y siempre acá yo tengo que tener en cuenta de que ese paciente eh, puede ser un paciente potencialmente grave que yo tenga que tener el quirófano preparado para ver si yo necesito operarlo, ¿sí? Porque si la cantidad de líquido es mayor a 1500, entonces yo supongo que va a ser un paciente que se me va a inestabilizar y eso va a requerir una cirugía para ver de dónde sangre, ¿sí? Ahora, estas mediciones que yo le doy, 500, 1500, 300 centímetros cúbicos por hora, o cada 3 horas más de 500 centímetros cúbicos, en sí hay que tomarlas un poco entre pinzas, es decir, en un paciente chiquito no es lo mismo que en un paciente grande. Es decir, si mi paciente mide 2 metros, 1500 centímetros cúbicos es poco en comparación con mi paciente que mide 1,50 m, que perdió los mismos 1500 centímetros cúbicos. ¿Está? Entonces, yo siempre lo tengo que tener en cuenta en base al cuadro clínico general, para que nosotros tengamos en la cabeza un poco idea de número, a ver cuánto es mucho, cuánto es poco, entonces se ponen estos números como para decir, vamos a poner un límite, ¿sí? Pero lo que hay que ver incluso también es el tiempo de evolución. No es lo mismo un paciente, yo le pongo un drenaje, me vienen 2000 centímetros cúbicos, pero el accidente fue hace 2 días, que un paciente que el accidente fue hace 10 minutos, ¿sí? Entonces, el tiempo de formación de ese hemotórax también es importante como para tomar conducta. Y en el hemotórax complicado podemos tener lo que se llama un coaguloma, es decir, se empiezan a formar coágulos, que cuando yo pongo el tubo no drena, ¿sí? O esos coágulos, ese hemotórax se infecta, ¿sí? Acuérdense que estos pacientes muchas veces vienen de la calle y eso implica que
a lo mejor con una herida de arma blanca, con un cuchillo sucio, o con un traumatismo donde no hay medidas de asepsia, entonces muchas veces se terminan infectando. A estos pacientes les voy a tener que hacer una toracoscopía, pero eso ya va en el tiempo, es decir, no se hace en la emergencia, sino se va a ir viendo en el tiempo a ver si es necesario o no, ¿sí? En los próximos días. Ahora bien, acá tenemos una radiografía, ¿sí? Esta radiografía, a mí lo que me muestra, yo tengo que ver continente, contenido, que eso me imagino que se lo irán viendo en el cursado, pero yo acá lo que tengo es, por un lado, una radiolucidez, ¿sí? Externa, esto es lo que me habla de que acá hay un neumotórax, ¿sí? ¿Estamos? Acá yo tengo el pulmón colapsado, desde acá, se ve el cursor, ¿no? Sí, sí. Entonces, se ve que acá yo tengo el pulmón, que es esto más grisecito, ¿sí? Y esto es la parte del mediastino. Acá yo tengo una radiolucidez, por lo cual yo supongo que acá yo tengo aire, y al tener aire sin pulmón, entonces esto es un neumotórax. Pero yo lo otro que tengo es esto, ¿sí? Bien en la base yo tengo una línea recta. Entonces, ¿qué implica esa línea recta? Que yo tengo algo de líquido, el aire me lo está empujando hacia abajo, por lo cual el líquido queda con un nivel hidroaéreo recto, ¿sí? En la parte inferior del hemitórax. Este líquido que yo lo veo acá está metido en el fondo de saco, por lo cual se ve acá chiquito, pero uno supone que para verse líquido dentro, en un frente, para detectarse el líquido, tiene que haber de 300 a 500 centímetros cúbicos de líquido. Yo lo detecto con más frecuencia en un perfil, que voy a ver menos cantidad de líquido, y me va a servir para un diagnóstico inicial, donde yo pierdo los dos hemitórax. Es decir, en una radiografía normal debería haber los dos hemitórax, y cuando hay líquido veo uno solo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un nivel hidroaéreo, quiere decir que hay aire y hay líquido. ¿Por qué el aire por arriba? Por una cuestión gravitacional. El líquido se va para abajo, el aire se va para arriba. ¿Sí? Ahora, cuando yo no tengo aire, se forma lo que se llama la línea de Damaso-Ellis. La línea de Damaso-Ellis es una línea que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia adentro, ¿sí? Empieza desde acá y se va hacia el mediastino y hace esta línea que es cóncava hacia adentro y cóncava hacia arriba. ¿Por qué se produce esto? Porque el pulmón trata de sacar el líquido hacia el costado, ¿sí? Y lo hace en forma distinta. Entonces el líquido se va adaptando al lugar donde el pulmón lo va dejando, que también quiere inflarse para poder respirar. Entonces se forma esta disposición cóncava hacia arriba y hacia adentro, que es la línea de Damaso-Ellis. Ahora bien, acá tengo una radiografía donde yo acá puedo definir que el radiólogo la sacó mal, puedo definir que tengo una telectasia o puedo definir que tengo un derrame masivo, ¿sí? Y a ver, ¿quién me dice en qué me baso como para definir esto más allá de la clínica? ¿Alguien sabe? La placa está bien hecha. La placa está bien hecha, bien. Sí. No, En la no lo línea, vamos a retar al radiólogo. en la línea del mediastino que se ve, que se horizontalizó, o sea, que se rectificó, todo el borde del mediastino que Línea, se observa acá, ¿este? sí. No, este borde estaría desplazado hacia el lado contralateral, es decir, yo acá lo que tengo que ver es esto. Es una ¿sí? telectasia que está tirando hacia el lado derecho. No, si fuese una telectasia estaría tirando hacia la izquierda. Para el lado izquierdo. Esto lo que es un derrame masivo en el Sí. cual la tráquea, que es esta línea más Claro, oscura, se desvía. ¿sí? Se desvía hacia el lado contralateral. Es decir, yo acá tengo la presión y todo el mediastino se va para aquel lado, porque acá yo estoy levantando presión y ese levantar presión genera que el mediastino se me vaya para el lado contralateral. Si esto fuese una telectasia masiva, que se puede ver bastante similar a veces, ¿sí? Donde yo pierdo el aire del pulmón, Es al revés, lo el chupan. mediastino o la tráquea se estaría yendo hacia el lado afectado, ¿sí?
Entonces, esto es Claro. un signo como para definir, a ver, si yo tengo acá mucha sangre o no tengo pulmón. ¿Sí? Tengo una telectasia donde el pulmón está totalmente desinflado, o se me juntó tanto líquido, ¿sí? No sé si sangre, si que sea citrino, pus, lo que sea, y me está desviando el mediastino hacia el otro lado. Por lo cual, yo acá, viendo la tráquea para dónde se me está yendo, yo voy definiendo qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Entonces, todo el mediastino se me corre para el lado contralateral por un tema de presiones. Ahora, acá sí, fíjense que prácticamente el borde derecho del hemitórax está desnudo, decimos, la columna está desnuda prácticamente, ¿sí? La tráquea está venida para este lado, el pulmón derecho está más grande, entonces yo acá sí tengo una telectasia. Fíjense que esta parte es igual a la otra, pero lo que yo no tengo es la tráquea desviada hacia allá. La tengo como chupada, ese hemitórax, en la cual yo voy a tener una presión negativa en esta zona que me atrae el mediastino y me hace que incluso el borde cardíaco se esté yendo para el lado izquierdo. ¿Sí? Sí. Esto es una tomografía en la cual yo tengo la parte del pulmón, que está totalmente colapsada, y lo gris más oscuro, todo esto, es todo líquido que está comprimiendo el pulmón. ¿Sí? Si nosotros no tuviésemos las costillas semirrígidas, esto estaría bombado hacia afuera. Como esto es semirrígido, entonces no le queda más que apretar. Y fíjense el corazón, que debería estar desde acá prácticamente hacia acá, hacia el lado izquierdo, fíjense dónde está. ¿Sí? Prácticamente el lado izquierdo está en la línea media y el lado derecho está a mitad del hemitórax derecho. Entonces, este líquido está desplazando el corazón hacia el lado contralateral. ¿Sí? Entonces, esto me dice que hay un derrame acá y que está generando una hipertensión que me está desplazando al mediastino hacia el costado. Neumotórax. Neumotórax en parte es similar en cuanto a que en lugar de tener líquido tengo aire, pero tengo sí timpánico en la percusión, sí el murmullo vesicular sigue abolido porque no tengo respiración, y las vibraciones vocales están ausentes porque yo no tengo caja de resonancia. ¿Sí? Por lo cual, el neumotórax en cierta forma también ocupa un espacio que no le corresponde, que es en la cavidad pleural, y para eso desplaza el pulmón hacia adentro, igual que el neumotórax. ¿Sí? Tenemos distintos grados de neumotórax, uno es por fuera de la línea hemiclavicular, el otro por dentro de la línea hemiclavicular, el tercero es el moñón pulmonar, entonces, y el cuarto, algunos hablan de un cuarto cuando ya hay una hipertensión y está desplazado hacia el lado contralateral. Entonces, esto es como para hablar un poquito, a ver qué tan grande es ese neumotórax o no. Pero más importante que el grado es si el paciente necesita tratamiento o no. Es decir, si yo a ese paciente le voy a tener que tomar alguna conducta activa o no hace falta y puedo tomar una conducta expectante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un neumotórax que es hipertensivo, que me empieza a desviar la tráquea hacia el lado contralateral, supongamos que el neumotórax está del lado derecho ahora, entonces la tráquea me va hacia el lado contralateral, yo voy a tener determinadas características, voy a tener disnea, el paciente va a estar sediento de aire, es decir, el paciente va a estar tratando de conseguir aire, voy a tener cianosis, ¿sí? Si el paciente no oxigena bien, se va a empezar a poner azul, voy a tener un desvío traqueal hacia el lado contralateral, voy a tener dolor, voy a tener, si yo lo percuto, voy a tener un timpanismo, una hiperresonancia, el paciente seguramente va a tener tos y el paciente va a estar excitado. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando viene un paciente excitado a la guardia, lo primero que decimos los médicos, que no la sabemos todas, es: este paciente viene drogado, este paciente es un loco, este paciente viene, se tomó una pastilla, viene loco, pero nosotros como médicos lo primero que tenemos que pensar cuando un paciente viene excitado es que ese paciente tenga disnea, que tenga sensación de falta de aire. Yo siempre les trato de meter en la cabeza algunos ejemplos. Cuando me imagino todos ustedes han estado en alguna pileta alguna vez, y
con los amigos siempre uno de los juegos más divertidos es meterle la cabeza abajo del agua al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a uno le meten la cabeza abajo del agua, al principio todo bien, qué divertido, esto, lo otro, pero cuando el que está abajo del agua se empieza a quedar sin aire, lo primero que empieza a hacer es empezar a tirar patadas y trompadas para que no dejen salir de abajo del agua, ¿sí? Ese es un mecanismo innato de supervivencia que tenemos nosotros, en el cual cuando nosotros no podemos respirar, entonces eso hace que nosotros empecemos a desesperarnos y a excitarnos. Y una cosa es cuando yo tengo un amigo que me mete la cabeza abajo del agua, y otra cosa cuando yo no puedo respirar y estoy afuera del agua, ¿sí? Como serían estos casos. Entonces, el paciente empieza a excitarse porque necesita aire, ¿sí? Pero ocurre lo mismo que cuando estamos abajo del agua. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Cuando viene un paciente excitado, lo primero que tenemos que descartar es que no tenga falta de aire, ¿sí? Otra causa de excitación es el dolor, ¿sí? Y por último, es la locura, o es la droga, o es lo que ustedes quieren, ¿sí? Pero eso es lo último que tenemos que pensar. Pensemos en lo que es importante para el paciente, porque si el paciente está drogado, va a seguir drogado, no se le va a ir esa falta de aire. Ahora, yo lo primero que tengo que hacer con ese paciente es primero ver si no está cianótico, si no tiene disnea, si no está utilizando los músculos accesorios, todo lo que es intercostal, todo lo que es supraclavicular, si no hay un neumotórax, si no hay un derrame pleural, ¿sí? Si tiene tos, si hay hiperresonancia, los cultos, si perdió el murmullo vesicular. Entonces, todas esas cosas que yo voy haciendo son para determinar si hay alguna patología respiratoria o no. Y en base a eso yo tengo que actuar. ¿Qué es lo primero que se hace? Muchas veces se coloca una jeringa en el hemitórax, se aspira y sale el aire. Y yo con eso yo le voy generando una disminución en la presión del hemitórax y va haciendo que la tráquea vuelva a su punto normal y el mediastino vuelva a su punto normal y ahora vamos a verlo por qué. ¿Sí? Entonces, con solo poner una aguja, hay veces que clavamos acá en este espacio, en el segundo espacio intercostal, colocamos un Avocat, ¿sí? Y ya con eso el paciente descomprime y le mejora la oxigenación. Y después me va a dar tiempo a hacer el tratamiento definitivo, que sería el drenaje pleural. Ahora bien, fíjense una cosa, yo puedo tener neumotórax porque se me pincha el pulmón, que es lo más común, ¿sí? O porque me entra aire desde afuera. Es decir, el hemitórax es una caja de presión negativa en la cual para meter aire necesitamos generar presión negativa, como la tráquea, o la vía respiratoria, o la boca, el nariz, son el único lugar de entrada de aire. El aire entra acá en forma prolijita, ¿sí? Llega por acá, entra al pulmón, como está todo cerradito, sale para el pulmón, genera presión positiva, y sale para afuera y hacemos la respiración. Ahora, cuando el pulmón se pincha, parte del aire se mete en el hemitórax y va ocupando todo este espacio y va haciendo que el pulmón esté cada vez más chiquito, ¿sí? Cuando el mecanismo es desde afuera, pasa lo mismo. Cuando yo tomo aire, genero presión negativa y como yo tengo abierto acá y acá, me mete aire tanto al pulmón o tanto desde la parrilla costal. Entonces me genera que acá se me vaya acumulando aire. Esto que yo tengo acá, hace cuando hay un mecanismo valvulado, ¿sí? Que cuando entra el aire a la cavidad pleural, entra sin dificultad, pero cuando quiere salir, esa tapita se cierra, va haciendo que esto genere hipertensión y me vaya desplazando al mediastino, ¿sí? Nosotros vimos recién lo de la tráquea, ¿sí? Fíjense, la tráquea se va desviando hacia el lado contralateral y está todo bien. Ahora, aparte de la tráquea, ¿qué otro problema puedo tener? Y acá aparece lo que se llama el acodamiento de las cavas. ¿Qué significa el acodamiento de las cavas? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Nosotros metemos sangre al corazón. La flexibilidad, cuando por la flexibilidad del vaso implica la disminución del calibre, porque pasa, por ejemplo, la vena cava inferior por el agujero diafragmático y tiene que seguir el trayecto hacia el corazón, que está desplazado en este caso hacia la izquierda, entonces en ese lugar se acoda
Y bueno, eso sería el acodamiento de los vasos, digamos, y al igual Bien, con la vena cava superior, que también se acodaría porque el corazón se desplazaría de la misma forma perfecto. Entonces, fíjense y acá, recibe está muy menos bien, sangre. está muy bien. Entonces, yo acá tengo dos vías para meter sangre al corazón, no tenemos otra. La vena cava superior y la vena cava inferior, que las dos desembocan en la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo la vena cava superior generalmente viene libre en el mediastino y la vena cava inferior tiene que pasar por un orificio que es el hiato diafragmático, ¿sí? Para la vena cava, en el cual es un orificio semirrígido que ya está preestablecido para la vena cava. Entonces, cuando yo me empiezo a meter aire y desviar el mediastino, voy haciendo que el corazón cada vez esté más a la izquierda. Entonces, esa misma vena cava que antes desembocaba acá arriba, tiene que hacer esto y hacer esto para llegar al corazón. Entonces, háganse de cuenta de la manguera que tenemos en el jardín. Háganse la idea que ustedes tienen una manguera que necesitan 5 centímetros como para hacerle llegar la sangre al corazón, que de golpe esa manguera ustedes la doblan, ¿sí? Se dobla acá, hace un codo, ¿sí? Y se estira para colmo. Por lo cual tenemos más largo y tenemos menos calibre. Eso lo que va haciendo es que la sangre que va subiendo, sobre todo por la vena cava inferior, va haciéndose una rémora y ahí va disminuyendo el retorno venoso al corazón y con eso va a hacer que tire menos sangre a los pulmones y eso va a hacer que cuando vuelva al ventrículo izquierdo tire menos sangre hacia la aorta, es decir, disminuye la precarga que le llega al corazón y eso va a provocar una disminución de la poscarga que es la que tira el corazón hacia afuera. Vamos entonces, el acodamiento de las cavas es la vena cava, sobre todo la inferior, que hace un codo, por eso acodamiento. Hace un codo acá y eso implica una disminución del retorno venoso. Entonces yo a este paciente lo puedo tener hipotenso, no por un problema respiratorio, sino por un problema de que no le llega sangre al corazón y me puede entrar en shock, que es una de las fases de la hipertensión torácica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con el neumotórax traumático? Yo puedo tener un neumotórax abierto o un neumotórax cerrado. El abierto es cuando yo pierdo sustancia y dejo el pulmón expuesto al exterior. Entonces, yo lo que trato de transformarlo en cerrado, ¿sí? Y el cerrado puede ser hipertensivo o normotensivo. Si es hipertensivo, ¿sí? Si me está provocando ese acodamiento de las cavas, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de descomprimirlo inmediatamente. ¿Cómo lo hago? Colocando una boca en el hemitórax y eso va a hacer que descomprima y después resolveré el neumotórax. Ahora, si es normotensivo, yo lo que voy a hacer es drenarlo, ¿sí? Cuando yo lo dreno, supuestamente ese pulmón va a reexpandir, ¿sí? Y yo después, en unos días, voy a retirar el drenaje. Ahora, si ese pulmón no expande, yo puedo ponerle una aspiración continua y es inflarlo y retirarlo en unos días, y si no reexpande, a lo mejor tengo que terminar en una sutura de parénquima, porque yo en realidad estoy trabajando sobre la consecuencia, que es el neumotórax, pero yo no sé cuál es la causa. Y yo a lo mejor tengo una ruptura de bronquio, que me va a dar un gran neumotórax, y va a hacer que no resuelva con un solo tubo. ¿Sí? Entonces, para yo resolver ese problema, a lo mejor tengo que ir a suturar el bronquio, tengo que suturar el parénquima, si es que se rompió mucho. Entonces yo en algunas conductas tengo que ir a trabajar dentro del cuerpo y operar al paciente. Profe, Acá una tenemos una pregunta. radiografía. Sí, dígame. ¿Cuál sería bien la diferencia entre el drenaje en el normotensivo y expandirlo en el hipertensivo? No, en sí, el drenaje es el mismo. Vos vas a terminar poniendo un drenaje de tórax, Ah, un envenenamiento pleural, que ahora lo vamos a ver. El tema es que en el hipertensivo a lo mejor no te da tiempo a hacer un drenaje de tórax, ¿sí? Porque en general lo tiene que hacer un cirujano, en general tiene que tener elementos, hay una preparación para hacer eso, y distinto a un NAVOCAT en el cual vos
pedís, lo tenés ahí en el quirófano, en la sala de guardia, y con solo pincharlo, sin anestesia, sin nada, ya estás resolviendo una hipertensión. Ah, ¿Sí? perfecto, Entonces, una cuestión de tiempos, ¿sí? perfecto. Hasta que se prepara el drenaje de tórax, vos podés pinchar el epitórax y podés dejar que el pulmón ya pierda un poco de presión y te permite trabajar con más tranquilidad, ¿sí? Gracias. Entonces, yo acá lo que tengo en esta radiografía, que es un pulmón que está colapsado, yo acá veo un límite pulmonar, ¿sí? Que es esto que yo le estoy marcando. Veo más radiolucidez hacia afuera, esto es la escápula, por eso se ve blanco, pero yo acá veo radiolucidez externa, más radiopacidad interna, porque el pulmón perdió aire. Veo un nivel hidroaéreo, por lo cual me habla de que acá hay líquido, ¿sí? Y acá yo tengo negro, por lo cual hay aire. Y yo me voy a fijar dónde está esa línea traqueal para ver si está desplazada o no hacia el lado contralateral, ¿sí? Acá está un poquitito desplazado, ¿sí? Por lo cual yo acá tengo un poco de presión. Pero acá lo puedo ver en base también a la clínica del paciente, a ver cómo está. Si el paciente está así, está bárbaro, yo no le voy a clavar un Avocat primero para después ponerle un tubo. Directamente le pongo un drenaje de tórax y ya trato de resolver definitivamente ese paciente, ¿sí? Acuérdense que hay que tratar de no agredirlo porque uno quisiera al paciente, ¿sí? Y acá yo tengo una radiografía donde, esta siempre digo, es la radiografía que nunca debe existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la clínica estaba dando señales y el médico se ve que no las escuchó esas señales. Entonces llega a este punto donde el paciente llega a esta situación y acá se tendría que haber resuelto mucho antes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo acá, ¿qué veo? Tengo un paciente que está intubado, ese es un tubo endotraqueal, ¿sí? En la vía respiratoria. La vía respiratoria totalmente desplazada hacia el lado contralateral, a donde está el traumatismo. ¿Por qué digo que acá hay traumatismo? Pues yo acá tengo fracturas costales, múltiples, acá tengo enfisema, esto más negro que se ve acá es enfisema subcutáneo, fíjense cómo se ve el reborde de las costillas en negro, acá no lo tengo, ¿sí? Acá sí. Tengo un diafragma totalmente descendido con respecto al otro. Esto quiere decir que yo acá estoy generando tanta presión que me está desviando el mediastino para el otro lado, me está tirando aire para el subcutáneo y me está desplazando el hemidiafragma para abajo, con lo cual estoy generando muchísima presión en esta zona. Esto generalmente o muchas veces se ve cuando yo estoy ventilando con el respirador que mete este, aire a presión positiva y tengo una causa de neumotórax que no estoy resolviendo. A lo mejor puede ser una ruptura de bronquio con un paciente que está ventilado, entonces yo tengo que empezar a descomprimir acá. Imagínense la vena cava que entraba por acá, se tiene que venir hasta acá. Fíjense cómo se acodó esa vena, ¿sí? Entonces, la vena es elástica, entonces se puede ir con el corazón, es raro que se desinserte, si se desinserta no vive el paciente directamente, o sea, voy a tener tanta pérdida de sangre y voy a tener tanta disminución de la precarga que el paciente se muere. Entonces, la vena se tiene que ir con el corazón, pero va a estar tan finita en ese estiramiento que está haciendo, tan acodada, que va a hacer que toda la circulación que viene de la parte inferior del cuerpo tenga un piquete y no esté entrando al corazón como debiera. Y al no entrar acá, el corazón no tira hacia afuera, ¿sí? Entonces, y fíjense que el emitor del lado contralateral, el derecho, cada vez está más chiquito. Cuando debería ocupar todo este espacio, el pulmón derecho está acá, de acá para allá. ¿Estamos? Entonces, esto me está afectando toda la parte respiratoria. Seguramente este paciente satura como mucho 10%, y si esto no se resuelve rápido, este paciente se muere enseguida, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que actuar es rápido. Entonces acá no me da tiempo para ir a buscar el drenaje, ponerle agua al tubo, al frasco, llamar al cirujano, que venga, que esté cerca aparte, pues qué sé yo estoy de guardia pasiva y estoy a 10 kilómetros del sanatorio. Entonces,
no siempre está todo disponible en forma permanente en todos los lugares. Por lo cual, si a mí me necesitaran con urgencia, yo tardo un tiempo en llegar. Entonces, mientras yo llego, alguien le tiene que poner una boca de acá y descomprimir esta parte. Se va a descomprimir hasta donde se pueda. Acuérdense que la boca tiene un calibre y el aire va a tener que salir por ese calibre, así que va a salir en base al orificio que tenga. Entonces, en base a eso, yo voy a tener la descompresión de este lado. Neumotórax bilateral, acá yo tengo los dos pulmones colapsados, casos raros que no se pueden ver. Y acá yo tengo neumotórax en la radiografía, en la tomografía. Fíjense cómo se ve todo negro, el pulmón colapsado. Acá tengo neumotórax también. Fíjense que son neumotórax localizados estos, que son más raros de ver, ¿sí? Pero también se puede producir. Hay veces que el pulmón está pegado, está asfixiado a la parrilla costal, y yo puedo tener áreas de neumotórax en determinado punto donde el pulmón se puede desplazar y dejarle lugar al aire, pero que no sea en todo el pulmón. ¿Cómo se pone el tubo de tórax? En general se hace una bona en la piel, y acá siempre hay que tener en cuenta que lo que duele es la pleura parietal, esta línea violeta, ¿sí? Entonces, yo lo que busco es infiltrar sobre todo la piel y la pleura parietal. ¿Dónde coloco la aguja? Borde superior de costilla inferior. ¿Por qué? Porque en el borde inferior pasa el paquete vasculonervioso, que es vena, arteria, nervio. Entonces, si yo pincho sobre la costilla superior, posiblemente provoque una lesión de ese paquete intercostal y tengo un problema que no necesito. Entonces, me voy al borde superior de la costilla inferior, infiltro la pleura, y entonces ahí hago el trayecto para colocar el drenaje. ¿Cómo lo colocamos? Ponemos una pinza, hay veces que hay una técnica que es colocar el dedo, o hacerlo por punción, que es colocando una pinza, agarramos el tubo, y a nivel del cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, o a nivel del segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular, entonces yo puedo ahí poner el tubo de drenaje. Acuérdense, tenemos el ángulo de Lewis, que es la rugosidad que tenemos sobre el esternón, que es la unión del mango con el cuerpo del esternón. De ahí sale la segunda costilla y yo me voy al borde superior y acá coloco el drenaje, ¿sí? No muy adentro porque pasa la mamaria, no muy arriba porque pasa la subclavia, no muy abajo porque está el corazón, ¿sí? El ilio pulmonar. Entonces yo me vengo acá, que es un lugar relativamente seguro. La técnica colocando el dedo. ¿Para qué sirve esto? Sobre todo como para diferenciar cuando hay hernias diafragmáticas y tengo contenido gástrico en el hemitórax, entonces para no ponerle un tubo al estómago, que se me va a ver prácticamente igual que un neumotórax, yo muchas veces pongo el dedo y hago una técnica mucho más segura. ¿Sí? Generalmente nosotros marcamos el tubo para saber cuánto ponemos de tubo, y este es un frasco de tórax, en el cual tiene dos tubos, uno que es largo y va debajo del agua, y el otro que es cortito y queda al exterior. ¿Para qué es esto? Para que cuando el aire salga del paciente, vaya por el tubo y entre a este tubito largo, desemboque abajo del agua. ¿Por qué es esto? Porque si yo lo tengo al exterior, me va a meter aire por el tubo. Entonces, al hacer una fase líquida, el aire choca contra el agua y no me permite entrar hacia el hemitórax. Lo que sí me permite es salir, y va a salir en forma de burbujas, y por este tubito que está conectado al exterior, se va hacia el exterior. ¿Sí? El líquido puede ser cualquier líquido, puede ser Coca-Cola, puede ser cerveza, lo que sea. Lo importante es que sea líquido y que el tubo esté por debajo de ese nivel líquido. Estos tubos tienen una marcación, que es cuando sale sangre, por ejemplo, yo voy juntando acá el líquido de la sangre y me va marcando cuánto sale. Y en base a esto yo puedo decir, este paciente perdió 500 mililitros o 1500, como vimos en hemotórax, y en base a eso yo voy a tomar determinaciones. Hernia diafragmática, fíjense, yo recién les decía, a veces es muy similar al neumotórax, es decir, yo tengo una radiolucidez en el hemitórax, acá no es completa, pero podría serlo, tengo la tráquea desviada hacia el lado contralateral, entonces yo digo, este paciente tiene un neumotórax, fíjense acá que yo tengo líquido por abajo, aire por arriba, los negros aire, los blancos líquidos, entonces yo tranquilamente puedo venir con un tubo y se la pongo acá en el hemitórax,
y en realidad yo le estoy poniendo adentro del estómago el tubo y no en el espacio pleural. El espacio pleural está bien porque el pulmón está inflado, lo que pasa es que el estómago busca su lugar, ¿sí? ¿Y por qué el estómago se va para arriba y no el hemitórax para abajo? No el pulmón para el abdomen. Porque acuérdense que el abdomen siempre hace presión positiva y el tórax siempre hace presión negativa. Entonces, las vísceras van a pasar desde la cavidad abdominal hacia el hemitórax y no al revés. Nunca el pulmón se va a venir hacia el abdomen, ¿sí? No tiene espacio para hacerlo. Y no tiene presión para lograrlo. Entonces, yo acá siempre la hernia la voy a tener de abajo hacia arriba, ¿sí? Acuérdense, la panza empuja para afuera y eso implica la presión positiva y para meter aire necesitamos presión negativa, por lo cual estamos en forma constante metiendo presión negativa hacia adentro. Esta es una cirugía en la cual nosotros tenemos las asas intestinales. Este es el diafragma que está abierto, ¿sí? Este es el orificio de la hernia diafragmática. La cabeza del paciente está acá, por supuesto. Entonces, por este orificio se metieron todas las asas hacia adentro y se fueron hacia el tórax. Acá arriba yo tendría que tener el pulmón. El enfisema, ¿qué es el enfisema? Es la presencia de aire en el espacio subcutáneo. Después tenemos el enfisema pulmonar, que es otra cosa, ¿no? El paciente POC. Pero el enfisema subcutáneo es el paciente que se empieza a inflar como el muñeco Michelin, dicen los libros, ¿sí? Se le empiezan a cerrar los ojos. ¿Por qué se cierran los ojos? Porque nosotros alrededor del ojo tenemos un tejido conectivo laxo y entonces se cierran con más facilidad de lo que el tejido conectivo más denso que tenemos en el resto del cuerpo le permite al aire, ¿sí? Entonces los ojos en general se cierran. Otra zona donde hay tejido conectivo laxo, que muchas veces se infla mucho, son los testículos o los labios mayores, en los cuales también hay un tejido conectivo y también suelen hincharse mucho cuando el aire llega hasta esa zona. ¿Hasta dónde llega el enfisema? Hasta donde la presión del emitora que está sacando ese aire permita, es decir, el aire va a tratar de ir buscando lugares de menor presión, por lo cual se va a ir desplazando. Cuanto más aire hay, más se nota. Si yo palpo a ese paciente, voy a sentir crepitación, ¿sí? Como si fuese un velcro, entonces voy a ir moviendo el aire. Muchas veces, para que el paciente abra los ojos, nosotros lo que le decimos es que con suavidad se comprima los ojos, desplaza el aire y abre los ojos. Al ratito se le vuelve a cerrar porque el aire que yo desplacé, le generé una presión y lo desplacé hacia otro lado, como va a tener más presión acá que acá, otra vez va a ocuparle el espacio y le va a cerrar otra vez los ojos, ¿sí? Pero hay que decirle al paciente generalmente que estos son cuadros que cuando yo resuelvo la pérdida de aire, se resuelven en forma completa. Es decir, este paciente que está con esta cara, que la familia lo va a ver y va a decir, doctor, se está muriendo, ¿sí? A lo mejor tiene una fístula aérea nomás, que a medida que se resuelva esa fístula aérea, el paciente vuelve a tener la misma cara de antes, para bien y para mal. Entonces, yo en la radiografía puedo ver esto, ¿sí? Que es negro acá afuera, cuando normalmente debería ser blanco, acá veo negro, entonces esto es un enfisema importante que tiene el paciente, y en la tomografía yo acá veo la fractura costal, que seguramente provocó la ruptura del pulmón, eso me hace perder aire, y como esta parte está conectada con el subcutáneo, entonces el aire se está desplazando hacia toda la superficie subcutánea, ¿sí? Y se fue para el otro lado también, porque acá también tengo negro, y aparte acá tengo un hemotórax chico, ¿sí? Supongo hemotórax, porque seguramente acá se rompió el paquete vasculonervioso, eso pierde algo de líquido, y me junta sangre en el hemitórax, ¿sí? Entonces yo tengo un hidroneumotórax, el cual yo tengo que ir viendo a ver cómo va resolviendo. Y aparte el aire se me está yendo hacia el espacio subcutáneo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si es estable no hago nada, y si es progresiva lo voy evaluando, y hay veces que hay que abrir la piel para que drene un poco ese hemitórax, porque hay veces que puede comprimir la tráquea, provocar una cierta dificultad respiratoria. Y en algunos pacientes, si no ventilan bien, entonces tengo que ponerlo en respirador.
Otro de las cosas que puedo llegar a tener en el trauma de tórax es el taponamiento cardíaco, ¿sí? Y esto me va a dar grados variables de shock en el paciente. El taponamiento cardíaco, ¿qué es? Se empieza a acumular sangre en el pericardio y eso hace que el corazón no tenga lugar para latir, ¿sí? No más que eso, ¿sí? Entonces, toda la sangre llega bien al corazón, y cuando tiene que, que generar la bomba de presión al corazón, no tiene lugar, y al no tener lugar no se puede llenar el corazón, y al no poder llenarse, hace que largue por la aorta una fracción de eyección muy baja, ¿sí? Entonces eso me va a dar el shock en grados variables en base a qué tan taponado esté ese corazón. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Tres cosas sobre todo. Distensión de las venas del cuello, ¿sí? Al no llegar, porque yo acá tengo el piquete, el taponamiento cardíaco, entonces toda la sangre se me va a ir acumulando en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Lo que pasa es que yo acá no voy a ver tanta distensión, en el cuello sí la voy a ver más fácil porque lo tengo más cerca del corazón, y por otro lado tengo las venas más visibles. Entonces yo puedo ver una ingurgitación yugular porque está llena de sangre esa vena y no puede derivar hacia el corazón. Voy a tener abolición de ruidos cardíacos. Si yo oculto el corazón, no voy a escuchar el ruido cardíaco porque está taponado, está tapado por toda la capa de sangre que tengo. Y voy a tener una disminución de la presión arterial y del pulso. Es decir, yo voy a tener que la fracción de eyección que largo por la aorta va a ser menor y por eso voy a tener una presión arterial mucho menor, ¿sí? El pulso en un principio voy a tener aumentado tratando de compensar esa falta de lleno, como si estuviese corriendo, y después el pulso va a empezar a caer, ¿sí? Porque el corazón no puede trabajar. Al no poder trabajar, el paciente colapsa, entra en shock, ¿sí? Entonces, yo voy a tener lo que se llama la tríada de Beck, en la cual voy a tener la distensión de la vena del cuello, la abolición de ruidos cardíacos y la disminución de la presión del cuello. Pasamos a fractura costal. Las costillas, yo dije, son el paragolpe de la parte central del cuerpo. Yo lo que tengo que proteger es el corazón, y los pulmones, y la tráquea, y la vena cava, y la aorta. Entonces, el cuerpo le hizo toda una carcasa como para que ese hemitórax pueda llegar aparte de poder generar presión negativa, porque si no tuviésemos costillas nos chuparíamos, ¿sí? Yo genero presión negativa y un costado mío se juntaría con el otro costado y no me permitiría respirar. Por otro lado, también lo que busca la costilla es proteger. Y muchas veces protege y también se quiebra, ¿sí? Porque es un hueso, es semirrígido, a medida que vamos creciendo en el tiempo se va rigidizando. Por eso a lo mejor en un chico yo, haciéndole una presión fuerte, puedo llegar con el esternón hasta la columna. En un adulto es más difícil. Y en un adulto, cuando yo quiero hacer RCP, por ejemplo, generalmente hay fracturas costales, y eso implica que el poco movimiento que tiene la caja torácica, porque se va rigidizando, ¿sí? Se va calcificando esas costillas, y eso implica más rigidez, entonces hace que cuando yo hago una presión importante, la fractura aparezca. ¿Qué es lo que pasa con la fractura? Me va a dar tres cosas. Una, me va a dar dolor. Cuando ustedes tienen una fractura costal, como toda fractura, va a dar dolor. Ese dolor va a restringir la ventilación y va a restringir la tos. Entonces, yo cuando restringo la ventilación, voy a hacer que ese paciente respire más rápido y menos profundo, ¿sí? Por lo cual hace una respiración menos efectiva, porque aumenta el trabajo respiratorio, empieza a retener CO2, que me va dando otro problema, aumenta la demanda de oxígeno, ¿sí? Por lo cual yo voy a tener una hipoxemia, ¿sí? Porque cada vez le voy a poder llevar menos oxígeno al cuerpo, porque estoy restringiendo mi respiración, y eso va a hacer que los tejidos tengan menos oxígeno. Y por otro lado, al no querer toser porque me duele, voy a ir reteniendo secreciones, y esa retención de secreciones también me va a disminuir la ventilación, porque yo lo que hago es, cuando tengo tos, cuando tengo catarro, ¿qué hago? Toso y lo saco. Si yo ese catarro lo dejo dentro de la vía respiratoria, me va obstruyendo,
Acuérdense que las obstrucciones de la vía de cualquier tubo, ¿sí? se generan en forma exponencial, por lo cual pequeñas obstrucciones van a dar grandes dificultades de pasaje de líquido, de aire, de lo que sea, y eso me va a terminar posiblemente en una neumonía, en un empiema, en una sepsis, en un absceso, con lo cual también me va a llevar a la hipoxemia. Entonces muchas veces hay que hacer algún tratamiento como para las costillas, ¿sí? ¿Y qué es lo que le hacemos a las costillas? Si, en general, si son fracturas de una o dos costillas, en general no se toma mayor conducta, a menos que estén complicadas con alguna otra cosa. Es decir, si yo aparte de las dos costillas tengo un neumotórax, tengo una telectasia, una broncoaspiración, a lo mejor yo tomo una conducta. Si no, directamente analgésicos y esperamos. Si a mí se me rompe la clavícula de la primera costilla, tengo que sospechar que puede haber una lesión del plexo braquial y que puede haber una lesión de la subclavia. Entonces yo tengo que ver a ver si necesita ese paciente una toracotomía o una cervicotomía. Si las costillas inferiores son las fracturadas, yo tengo que ver que no haya una lesión abdominal, ¿sí? Acuérdense que las últimas costillas terminan en el abdomen, que el diafragma es una cúpula que es cóncava hacia abajo, por lo cual parte del contenido abdominal está por debajo de las costillas, ¿sí? Entonces yo tengo que tener armada la expectativa para una laparotomía. Y si las fracturas costales tienen lo que se llama respiración paradojal, es decir, tienen lo que se llama un bolet costal, que ahora lo vamos a ver, entonces yo a ese paciente posiblemente lo tenga que poner en respirador o estabilizar la pared por cirugía. Son los dos métodos que podemos utilizar hoy. ¿Qué hace el respirador? Al generar una presión positiva que le pongo con una máquina, entonces el pulmón no necesita las costillas, no necesita generar esa presión negativa, por lo cual hace que el pulmón respire. ¿Y qué es lo que busco con la estabilidad de la parrilla costal? Restablecer la funcionalidad de esas costillas y generar nuevamente presión negativa. ¿Está? Esto es lo que se llama el bolet costal. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo el paciente cuando respira, a ver si se larga el video, cuando respira, hunde el tórax en lugar de expandirlo, ¿sí? Entonces empieza a hacer una respiración que es inefectiva, ¿sí? Cuando lo hacemos toser, fíjense, cuando tose sale para afuera, ahí está tosiendo, ¿sí? El hemitórax sale para afuera y no permite tampoco una tos que sea efectiva. Entonces esto es lo que se llama bolet costal. El bolet costal se da cuando hay 3 o más costillas contiguas, es decir, una al lado de otra, fracturada en 2 fragmentos. ¿Ah? Entonces me hace una placa que va a respirar en forma distinta al resto del cuerpo, por lo cual va a tener un movimiento independiente contrario al que tiene que ejercer el cuerpo. Es decir, cuando las costillas se tienen que expandir, el bolet costal se hunde, y cuando el bolet costal se tiene que ir para afuera, las costillas tienen que ir para adentro, ¿sí? Exactamente al revés. Acá vemos una tomografía en la cual, una reconstrucción tomográfica, vamos viendo distintas costillas fracturadas, ¿sí? Entonces, cuando están así fracturadas, generalmente tienen un bolet costal. El bolet costal se evidencia sobre todo en la parte anterior y anterolateral, porque nosotros tenemos acá la escápula, tenemos los músculos intercostales, que hacen que la parte posterior sea bastante estable. Ahora, la parte anterior, que es la que más ventila, ¿sí? Que cuando ustedes hacen la respiración, sobre todo mueven la parte anterior, no la posterior, entonces acá es donde se evidencia el bolet costal. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo inspiro, ¿sí? Normalmente el tórax se infla. Nosotros inspiramos, tomamos aire y el tórax es como un acordeón, se infla, se agranda para meter aire, ¿sí? Entonces cuando yo acá tengo una pared inestable, esta parte se hunde en lugar de inflarse, ¿sí? De agrandarse, y eso hace que el mediastino se evapore, que más aire entre para acá, que, bueno, distintas cuestiones. Ahora, cuando yo expiro, disminuyo el volumen de la caja torácica, que normalmente las líneas van para adentro, entonces ese bolet costal se va hacia afuera y tampoco permite buena sacada de aire, ¿sí?
y genera presión negativa, por lo cual aire expirado se va hacia el otro pulmón y en lugar de venir oxigenado viene con dióxido de carbono, por lo cual también afectó la oxigenación esperada. Esto es simplemente para que lo sepan, muchas veces han escuchado, ponete un pulmotor, sobre todo los chicos cuando jugamos al fútbol y nos falta el aire. Le falta un pulmotor, estos eran pulmotores, estas eran terapias intensivas de hace muchos años, donde lo que se buscaba era una caja rígida que generaba presión negativa, ¿sí? Es lo mismo que el tórax, entonces esto reemplazaba al tórax. El chico, esto era cuando había polio, entonces el chico para respirarlo, fíjense cómo hunde esta parte, ¿sí? Porque va generando presión negativa y presión positiva y eso hacía que el paciente pudiese respirar, ¿no? Utilizando los músculos respiratorios y utilizando esta máquina para respirar. Entonces el chico miraba solamente por un espejito, estaba acostado todo el día y su único contacto era por medio de la cara y todo el cuerpo quedaba metido en esta máquina. Esto, por supuesto, ha mejorado en el tiempo, ¿sí? Y hoy tenemos los respiradores que nos cumplen esa función. Entonces, otro de los mecanismos para estabilizar el tórax, antes se ponían clavijas, o se hacía tracción al cenit, como se hace en las fracturas de fémur, por ejemplo, de partes blandas, ¿sí? Se cuelga un peso y se agarra el tórax para que quede hacia arriba, y hoy se utilizan placas costales en cirugía. Entonces, todas estas placas lo que devuelven es la rigidez al hemitórax. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la osteosíntesis? Que son la colocación de prótesis, devuelve la rigidez y la movilidad normal del tórax, da estabilización aero y hemodinámica, trata de evitar o de suprimir precozmente el respirador, es decir, un paciente que no pueda respirar, yo lo puse en respirador y yo en algún momento lo tengo que sacar de ese respirador. Entonces, para que eso sea lo más rápido posible, lo que trato de hacer es volver a lo más fisiológico posible. Trato de consolidar las costillas, sobre todo cuando están desalineadas. Controlo lesiones intratoráxicas. Si yo tengo acá un hemotórax, ya lo dreno. Si tengo un neumotórax, lo dreno, ¿sí? Y lo que se busca es disminuir el periodo de hospitalización. O sea, que el paciente se vaya lo más rápido posible a la casa. Y eso es todo la parte de traumatismo. ¿Preguntas? ¿Se durmieron? No, profe, estamos No. acá. Bueno, menos mal. No, no, no. No todo el esfuerzo hubiese sido en vano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte de traumatismo? Profe, una pregunta. Sí. En caso de taponamiento cardíaco, ¿cuál es la Sí. conducta a seguir? La conducta a seguir es drenar el pericardio, o sea, por medio de aguja o por medio de un drenaje, tratar de drenarlo. Acuérdense que el taponamiento cardíaco es agudo, puede ser crónico, pero en general acá en estos casos, estamos hablando de traumatismo, esto es agudo. Entonces, pequeñas cantidades de sangre pueden hacer que el corazón colapse, ¿sí? Cuando ese acúmulo de líquido se va haciendo en forma crónica, eso hace de que el paciente lo pueda ir tolerando, y hay veces que un taponamiento cardíaco agudo que lo produce 200 centímetros cúbicos y un taponamiento crónico a lo mejor necesitas 2 o 3 litros como para producirlo, ¿sí? Porque el pericardio se va con el tiempo distendiendo, entonces eso permite que se vaya acumulando más líquido, ¿sí? Pero en el taponamiento agudo, vos lo que haces es juntar poquita cantidad y eso ya te colapsa el corazón, entonces lo que tenés que hacer es rápidamente evacuar ese espacio, ese pericardio, y con eso resolvés el taponamiento. Gracias. Doctor, usted habló de un hemotórax que podía ser complicado porque podía venir de la calle, o sea, por, qué sé yo, por una puñalada, así una lesión de arma blanca, etcétera. O sea, en Sí. ese caso, ¿hacemos tratamiento antibiótico? Sí, generalmente se empieza con antibióticos preventivos y después vas viendo un poco en base a cómo va el paciente, a ver qué es lo que haces. ¿Y qué antibiótico utilizamos? En general, cefalexina como para cubrir los gérmenes de piel,
pero en sí te puede venir después cualquier bicho. O sea, cuando vos tenés un cuchillo, te puede venir cualquier germen, y después, en base a cultivos, vas modificando ese antibiótico. Vos cubrí en un primer momento algo, y después vas viendo en base a la evolución a ver si justifica cambiar ese antibiótico o no. Bien, ¿y el empiema se utiliza también antibiótico? Pero en el empiema, bueno, ese es todo otro tema, pero Sí. aparte de antibióticos, muchas veces necesitas drenaje o cirugía. ¿Sí? Sí, Porque acuérdense que el antibiótico no llega bien a la cavidad pleural. El antibiótico va por sangre, cual va a afectar a los lugares donde tiene sangre. Y la cavidad pleural no tiene sangre, es un espacio que es virtual. Nosotros todos los tenemos, pero generalmente no hay nada en ese espacio. Es decir, hay unos mililitros de líquido y nada más que eso. Y yo lo hago real, apareciendo un neumotórax, o apareciendo un hemotórax, o lo que sea, o un EPIER. Entonces, yo muchas veces, más que el antibiótico, ahí necesito drenar. Entonces, el sacarlo hacia drenaje afuera de de la eso, sirve de colección drenaje, purulenta. de punción, por drenaje o por cirugía. ¿Sí? Son Bien. opciones que vos tenés de tratar. Y tengo otras dos preguntas. La línea de Danaus, ¿no? ¿Cómo fue que usted la nombró? Línea de Damasoelis. Sí, Damasoelis. ¿Es también la llamada del menisco, la línea de menisco? No, en general, menisco se habla cuando vos tenés un nivel hidroaéreo, ¿sí? Es decir, cuando tenés un hidroneumotórax. Ese es un menisco Bien. más que nada. La línea de Damasoe es líquido solo y se dispone de esa forma, tanto de un lado como del otro. Y ahí no Sí, tenés un menisco, tenés una línea. Pero bueno, bien. son Sí, terminaciones, yo ¿no? por la literatura que estuve leyendo antes de la clase en realidad. Y en el tratamiento del bolet costal, la tracción ya no se utiliza. No, ya No. prácticamente quedó excluido todo eso. Bien. Hoy Gracias, por eso, o doctor. sea, hoy Sí, hay dos tratamientos en el bolet costal. Uno es el respirador, colocarlo en sí. respirador, y a la larga esas costillas van a ir secándose, van a hacer callo, pero hay veces que tiene que tener un paciente de 20 días, 30 días en el respirador. Y la otra es fijarlo al tórax, que eso le da una fijación rápida, entonces rápidamente muchas veces lo pueden sacar al paciente al respirador. Acuérdense que cuando hay un bolet costal no es solamente la lesión costal, o sea, seguramente ese Sí, pulmón, todas las no, afecciones más que del pulmón. seguramente absorbió el golpe, seguramente ese pulmón se va a inflamar, y al inflamar se va a juntar líquido, y al juntar líquido va a disminuir la parte ventilatoria. Entonces, todo eso va haciendo que el paciente colapse, ¿sí? Entonces cuando hay un traumatismo importante donde hay fracturas, entonces hay que tener en cuenta que ese paciente en los próximos días, no en el acto, sino en los próximos días, también puede entrar en colapso. Por eso, lo ideal es siempre mantener 24 o 48 horas en observación al paciente, pues yo tengo que ir viendo a ver cómo va respirando. O sea, si no le hago un buen manejo del dolor, si él no saca las secreciones, si él no respira profundo, no quiere toser, no quiere hacer nada, entonces va a ir disminuyendo la entrada de aire, y si aparte ese pulmón se me va inflamando y llenando de líquido, entonces el paciente puede colapsar en la parte respiratoria y tener que entrar en respirador, ¿sí? Entonces yo tengo que tener la expectativa armada como para ver si eso ocurre, poner los respiradores en primer momento, y después veré a ver si realizo la fijación costal si hace falta. Bien, doctor, gracias. ¿Ah? Buen día, profe. Yo tengo una pregunta. ¿Vale? Con respecto al término hidrotórax, que lo he visto leído en algunos textos, ¿se podría usar, por ejemplo, cuando nosotros vemos una radiopacidad en la placa y todavía no sabemos si se trata de sangre, por ejemplo? ¿Sería correcto usarlo en ese caso, el término? Claro. Hidrotórax es líquido en la pleura, ¿sí? El líquido puede ser hemático, purulento,
puede ser citrino, puede ser contenido gástrico, o sea, todo lo englobás dentro de hidrotórax, ¿sí? Líquido en la pleura. Después lo subclasificás en hemotórax, en piotórax, ¿sí? En las distintas variables, puede ser un líquido citrino, puede ser, eso lo vas viendo en base a lo que después vas diagnosticando. Pero vos cuando ves una radiografía con una línea de Amazon, vos decís, yo tengo un hidrotórax, ¿sí? ¿Y qué es? Te van a preguntar. No lo sé. O sea, tendría que pulsar para sacar una muestra, y de acuerdo al color que me venga, yo te voy a decir, bueno, esto es un hemotórax, o esto es un hidrotórax, que puede serlo si es citrino, o puede ser un piotórax si es purulento, si es verde. ¿Ah? Pero todos entran dentro de la clasificación de hidrotórax. Claro, y en el caso del bolet costal, ¿sería lo mismo que tórax inestable? ¿Son sinónimos? Sí, exacto, sí, es lo mismo. Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Alguien más que pregunta? Hola, profe. Hola. Tengo una duda por ahí, digamos, es media sonsa, pero cuando yo tengo que hacer un drenaje con una Avocat, ¿no? Sí. ¿Qué me conviene más? ¿Drenarlo a nivel del segundo o tercer espacio intercostal en la línea hemisclavicular o drenarlo en el séptimo espacio intercostal en la línea axilar? Porque hay textos que, digamos, sugieren que es mejor en la segunda o en la tercera hemisclavicular, y hay otros que por lo general dicen que los médicos lo hacen en el séptimo espacio intercostal, línea más axilar. ¿Eso depende del cuadro clínico del paciente o la finalidad es la misma? A ver, cuando vos querés drenar un neumotórax, vos tenés que ir al lugar donde con más factibilidad tenés aire, ¿sí? Es decir, eh, lugares para colocar drenaje tenés todo el costado y adelante. El aire, cuando vos tenés un paciente en decúbito dorsal, se te va a ir hacia adelante, por lo cual si vos pones una boca al costado, también te puede servir, pero adelante te va a servir más y te va a quedar más accesible para el paciente, ¿sí? Pues por ahí vos ves que sale líquido, que sale aire, y después se traba, entonces lo podés mover. Si lo tenés al costado es más complejo. Por lo cual en la emergencia uno siempre trata de ponerlo adelante. Perfecto. El del séptimo espacio intercostal es más para drenajes, para derrames, o sea, el líquido se te va para abajo, entonces lo pones un poco más abajo. En caso de que busques aire, lo pones un poco más arriba del drenaje. Se trata de utilizar la línea axilar anterior porque es estéticamente mejor, ¿sí? Es decir, si yo tengo que hacer un tajo, trato de hacerlo al costado para que no quede la menor marca posible que adelante, ¿sí? Que cuando las chicas sobre todo usan un escote, se ve, ¿sí? Entonces, acuérdense que por ahí esto cicatriza con queloide, y tener un tajo ahí adelante del tórax no está lindo, ¿sí? Entonces, uno trata de que sea efectivo y también buscar alguna cosa más. Es decir, si yo estoy en la emergencia, busco la vida, no busco la estética. Si yo tengo tiempo y puedo trabajar cómodo, entonces voy al costado, que voy a generar menos presión estética, ¿sí? Porque me queda más tapado. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más se anima? Acepto preguntas onzas, que son las ideales como para sacarse las mejores dudas. ¿Alguien más? Bueno, damos por terminado entonces el seminario. ¿Eh? Vengo por acá. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Yo después les tengo que dar cáncer de esófago y pulmón. Así que más adelante los volvemos a ver. Gracias, profe. Dale, muchas gracias, profe. Luego. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.